¿Y si te dijera que cuando él no te busca, es porque no puede dejar de pensar en ti? Sí, escuchaste bien. Lo que estás a punto de descubrir va en contra de todo lo que te han dicho sobre el silencio masculino, y por eso mismo duele tanto cuando lo vives. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede conducirnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero hoy no hablaremos de ti. Hoy hablaremos de él. De esa mente masculina que te tiene perdida entre señales confusas y noches sin dormir. ¿Sabes por qué realmente un hombre deja de buscarte? ¿Por qué desaparece justo cuando todo parecía ir bien? ¿Por qué ese silencio que te está matando puede ser, en realidad, la prueba más grande de que no puedes sacarte de su cabeza? Lo que te diré en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que interpretas su comportamiento. Y cuando termines de escuchar esto, nunca más volverás a sufrir por un hombre que no te busca, porque entenderás exactamente lo que está pasando en su mente. ¿Estás lista para ver la verdad que nadie quiere que sepas? Antes de empezar, solo voy a pedirles una vez que le den me gusta y se suscriban. Esto me ayudaría mucho. La verdad que nadie te dijo sobre el silencio masculino. Vamos a empezar con algo que duele, pero que necesitas escuchar. Nadie te lo dijo, pero, cuando un hombre realmente piensa en ti, a veces hace exactamente lo contrario de lo que esperarías. ¿Te suena familiar esa historia? Él te escribía todos los días, te buscaba, te hacía sentir especial, y de repente, silencio, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, como si nunca hubieras existido. Y ahí estás tú, revisando tu teléfono cada 5 minutos, creando teorías en tu cabeza. Ya no le interesó, conoció a alguien más, fue solo un juego para él. Pero aquí viene lo que casi ninguna mujer sabe. Carl Jung tenía una teoría sobre lo que él llamaba la función inferior. Decía que cuando algo se vuelve demasiado importante para nosotros, nuestra psique automáticamente crea resistencia. Es como si nuestro inconsciente tratara de protegernos de aquello que más deseamos. ¿Y sabes qué es lo que más teme un hombre? No es el rechazo, es la pérdida de control. Déjame contarte la historia de Ana, una mujer que vino a mi consulta completamente devastada. Había conocido a Roberto en una aplicación de citas. Los primeros 2 meses fueron perfectos. Él la buscaba constantemente, le mandaba fotos de su día, le decía que era diferente a todas las demás. Y entonces, de un día para otro, nada. Ana pensó que había hecho algo mal. Revisó cada conversación, cada mensaje, cada foto que había enviado. Se torturó durante semanas preguntándose qué había pasado. Lo que realmente significa cuando él hace esto es que tú te volviste demasiado real para él. Te explico por qué esto es tan poderoso. Cuando un hombre comienza a desarrollar sentimientos reales por ti, cuando empiezas a ocupar un lugar importante en su mente, su sistema de supervivencia emocional se activa. Es como si una alarma interna le dijera, cuidado, esta mujer puede hacerte daño. Aquí viene lo que casi ninguna mujer sabe sobre la psicología masculina. Los hombres no procesan las emociones de la misma forma que nosotras. Mientras que una mujer, cuando siente algo profundo, quiere acercarse más, explorar esa conexión, hablar de lo que está pasando, un hombre hace exactamente lo contrario. Se aleja, no porque no le importes, sino porque le importas demasiado. Jung lo explicaba así. Cuando el inconsciente se siente amenazado por algo que podría cambiar nuestra vida, crea mecanismos de defensa para mantener el status quo. Pero ¿cómo puedes saber si realmente piensa en ti? Aquí es donde se pone interesante, porque los hombres, sin darse cuenta, dejan rastros de lo que realmente está pasando en su mente. Son como migajas de pan que te llevan directo a la verdad. Señal número 1. El patrón de la aparición fantasma. ¿Has notado que justo cuando ya te habías resignado, cuando ya habías decidido que no ibas a pensar más en él, de repente aparece? Un hola a medianoche. Un me acordé de ti sin contexto. Una reacción en tu historia de Instagram, después de semanas de silencio. Esto no es casualidad. Es porque él ha estado luchando consigo mismo todo este tiempo. Ha estado pensando en escribirte cientos de veces, pero su mente racional le ha dicho que no lo haga, hasta que no puede más. La historia de Ana continúa de una forma que ella nunca esperó. Después de 3 meses de silencio total, Roberto le escribió a las 2 de la mañana. Un mensaje largo, vulnerable, explicándole que se había asustado de lo que estaba sintiendo. No sabía cómo manejarlo, le confesó. Nunca me había pasado algo así. ¿Ves el patrón? Él no había dejado de pensar en ella. De hecho, había estado pensando en ella todos los días. Pero su forma de lidiar con esos sentimientos fue crear distancia.
Señal número 2. El comportamiento contradictorio. Cuando un hombre piensa en ti constantemente, pero está luchando contra esos sentimientos, su comportamiento se vuelve completamente contradictorio. Te busca, pero se aleja. Te dice que eres especial, pero actúa como si no lo fueras. Te hace sentir importante, pero después desaparece. ¿Por qué hace esto? Porque está en guerra consigo mismo. Una parte de él quiere acercarse a ti, pero otra parte está aterrorizada de lo que eso podría significar. Jung llamaba a esto el conflicto de los opuestos. Cuando dos fuerzas igualmente poderosas luchan dentro de nosotros, el resultado es la parálisis. Y esa parálisis se manifiesta como silencio. Señal número 3. La intensidad cuando regresa. Aquí viene algo que muy pocas mujeres entienden, pero que es crucial para descifrar si él piensa en ti. Cuando un hombre ha estado pensando en ti durante su ausencia, cuando finalmente regresa, hay una intensidad emocional que es imposible de fingir. No es casual, no es tibio, es intenso. Es como si toda la energía que había estado reprimiendo saliera de golpe. Te busca con urgencia, quiere verte, quiere hablar, quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué? Porque ha estado manteniendo una batalla interna y finalmente ha decidido rendirse. Señal número 4. Los detalles que recuerda. Cuando un hombre realmente piensa en ti, su mente inconsciente almacena cada detalle de tus conversaciones, de tus gestos, de las cosas que te hacen feliz o triste. Y cuando regresa, esos detalles aparecen. Te pregunta por algo que mencionaste hace semanas. Recuerda exactamente lo que estabas pasando en tu trabajo. Se acuerda de que no te gusta cierto tipo de comida o que tu canción favorita es esa que escuchaste juntos una vez. Nadie te lo dijo, pero un hombre que no piensa en ti no recuerda esas cosas. Señal número 5. La vulnerabilidad tardía. Esta es quizás la señal más poderosa de todas. Cuando un hombre ha estado pensando en ti durante su ausencia, cuando finalmente se comunica contigo, hay una vulnerabilidad que antes no existía. Es como si todo ese tiempo de silencio hubiera derribado sus defensas. Te cuenta cosas que no te había contado antes. Se abre de maneras que te sorprenden. Te muestra partes de él que había mantenido ocultas. ¿Por qué hace esto? Porque pensar en ti constantemente lo ha cambiado. Jung decía que el encuentro con el otro es siempre un encuentro con uno mismo. Cuando un hombre piensa en ti obsesivamente, inconscientemente está confrontando partes de sí mismo que preferiría mantener ocultas. Y esa confrontación lo transforma. Pero aquí viene la parte que duele. No todos los hombres que piensan en ti van a hacer algo al respecto. Algunos prefieren vivir con la tensión, con la incertidumbre, con el que hubiera pasado si, antes que arriesgarse a la vulnerabilidad real. ¿Y sabes por qué? Porque es más fácil fantasear contigo que construir algo real contigo. La fantasía es segura. La realidad es aterradora. Pero tú no estás aquí para ser la fantasía de nadie. Estás aquí para ser amada de verdad. La psicología oculta del hombre que no puede sacarte de su cabeza. Ahora que entiendes las señales, necesitas conocer lo que realmente está pasando en su mente. Porque aquí es donde la mayoría de las mujeres se equivocan completamente. Lo que realmente significa cuando él hace esto es que estás viviendo en su cabeza las 24 horas del día. ¿Te suena imposible? Déjame explicarte cómo funciona la mente masculina cuando una mujer se convierte en su obsesión. Carl Jung hablaba de lo que él llamaba la proyección del ánima. Básicamente, cuando un hombre conoce a una mujer que despierta algo profundo en él, inconscientemente proyecta sobre ella todas sus fantasías sobre el amor perfecto, la compañera ideal, la mujer que podría completarlo. Y eso lo aterroriza. Aquí viene lo que casi ninguna mujer sabe sobre los hombres. Mientras que nosotras, cuando sentimos algo fuerte, queremos explorar esa conexión, hablar de lo que está pasando, profundizar en la relación, ellos hacen exactamente lo contrario. Se alejan porque sienten que están perdiendo el control. Déjame contarte otra historia. Esta vez sobre Carmen, una mujer de 34 años que conoció a Andrés en el trabajo. La química fue instantánea. Conversaciones profundas, miradas que duraban más de lo normal, esa tensión que se siente en el aire cuando están juntos. Durante 3 meses, Andrés la buscaba constantemente. Le enviaba mensajes buenos días, le preguntaba cómo había estado su día, encontraba excusas para hablar con ella en la oficina. Y entonces, de repente, nada. Carmen pensó que había malinterpretado todo, que tal vez ella había imaginado la conexión, que quizás él había sido solo amable y ella había confundido la amabilidad con interés romántico. Pero lo que realmente estaba pasando era esto.
Andrés había comenzado a tener sueños con ella. Se despertaba pensando en ella. Durante reuniones importantes, su mente se desviaba hacia Carmen. No podía concentrarse en nada más. Y eso lo asustó tanto que decidió crear distancia. ¿Por qué los hombres hacen esto? Porque han sido programados para creer que los sentimientos son debilidad. Desde pequeños, les enseñan que llorar es de niñas, que mostrar vulnerabilidad es malo, que deben ser fuertes todo el tiempo. Entonces, cuando una mujer despierta emociones que no pueden controlar, su primera reacción es huir. No de ti, de lo que tú representas. Señal número 6. El comportamiento de vigilancia pasiva. Cuando un hombre piensa en ti constantemente, pero está luchando contra esos sentimientos, desarrolla lo que yo llamo vigilancia pasiva. Ve todas tus historias de Instagram, pero no reacciona. Sabe exactamente qué estás haciendo en redes sociales, pero no comenta. Está al tanto de tu vida, pero desde las sombras. ¿Por qué hace esto? Porque no puede resistirse a saber de ti, pero tampoco puede permitirse acercarse. Es como si fuera un adicto tratando de dejar una droga. Sabe que no debería, pero no puede evitarlo. Señal número 7. La influencia en sus decisiones. Aquí viene algo que muy pocas mujeres notan, pero que es crucial. Cuando un hombre piensa en ti constantemente, inconscientemente empiezas a influir en sus decisiones, incluso cuando no estás presente. Cambia de restaurante porque sabe que no te gusta ese tipo de comida. Elige una canción en el auto porque recuerda que te gusta. Evita ciertos lugares porque le recuerdan a ti. Nadie te lo dijo, pero, cuando una mujer vive en la mente de un hombre, ella se convierte en su brújula interna. Señal número 8. Los accidentes que no son accidentes. ¿Has notado que de repente empiezas a encontrártelo en lugares donde antes nunca lo veías? ¿Qué aparece en eventos donde sabes que normalmente no iría? ¿Qué se topa contigo en el supermercado, en el gimnasio, en ese café que frecuentas? Esto no es casualidad. Es estrategia inconsciente. Su mente racional le dice que debe mantenerse alejado, pero su inconsciente busca formas de verte. Encuentra excusas para estar donde tú estás, para cruzarse en tu camino, para tener aunque sea un momento de contacto visual. Es como si fuera un imán que no puede resistir tu campo magnético. Señal número 9. La transformación personal. Cuando un hombre piensa en ti obsesivamente, algo interesante sucede. Empieza a transformarse, consciente o inconscientemente, en alguien que él cree que merece estar contigo. Mejora su forma de vestir. Cambia hábitos que sabe que no te gustan. Empieza a leer libros que nunca le interesaron. Se vuelve más social, más interesante, más atractivo. ¿Por qué hace esto? Porque en su mente, se está preparando para el momento en que finalmente se anime a acercarse a ti. Jung decía que el encuentro con el otro nos obliga a convertirnos en quienes realmente somos. Cuando un hombre piensa en ti constantemente, inconscientemente está evolucionando hacia la versión de sí mismo que cree que tú amarías. Pero aquí viene la parte dolorosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre que piensa en ti y nunca hace nada, y un hombre que piensa en ti y finalmente actúa? La diferencia está en cómo él se ve a sí mismo. Un hombre que se siente digno de ti, que confía en su valor, que ha trabajado en su autoestima, ese hombre, aunque se asuste, aunque tenga miedo, eventualmente encontrará el valor para acercarse. Pero un hombre que no se siente suficiente, que cree que no merece tu amor, que vive con miedo al rechazo, ese hombre puede pensar en ti para siempre y nunca hacer nada al respecto. Y aquí es donde entra tu poder. Señal número 10. La necesidad de casualidad. Cuando un hombre piensa en ti constantemente, pero está luchando contra esos sentimientos, desarrolla una necesidad obsesiva de que las cosas parezcan casuales. Si te escribe, tiene que ser por algo específico, nunca solo para saludarte. Si te invita a salir, tiene que ser en grupo, nunca una cita real. Si te busca, tiene que tener una excusa, nunca admitir que simplemente quería verte. ¿Por qué hace esto? Porque la casualidad le da una salida. Si las cosas no funcionan, puede fingir que nunca fue intencional. Es su mecanismo de protección contra la vulnerabilidad. Pero aquí viene lo que cambia todo. Déjame regresar a la historia de Carmen. Después de 2 meses de silencio total, ella tomó una decisión que cambió todo. En lugar de esperar, en lugar de sufrir, en lugar de crear historias en su cabeza sobre por qué Andrés la había abandonado, ella decidió actuar. No lo buscó desesperadamente. No le escribió mensajes largos preguntándole qué había pasado. No lo persiguió. Hizo algo mucho más poderoso. Decidió vivir su vida como si él no existiera. Empezó a salir con otros hombres.
Publicó fotos donde se veía radiante, feliz, rodeada de gente que la valoraba. Se enfocó en sus metas, en su crecimiento personal, en convertirse en la mejor versión de sí misma. ¿Y sabes qué pasó? Andrés no pudo soportarlo. Ver a Carmen feliz sin él, ver que había seguido adelante, ver que no lo necesitaba, fue lo que finalmente lo obligó a confrontar sus sentimientos. Le escribió, no un mensaje casual, sino una llamada a las 11 de la noche, vulnerable, honesta, admitiendo que había estado pensando en ella todos los días desde que se alejó. No podía sacarte de mi cabeza, le confesó. Intenté olvidarte, pero mientras más trataba, más pensaba en ti. ¿Ves el patrón? No fue hasta que ella dejó de esperar que él encontró el valor para actuar. Señal número 11. La urgencia cuando siente que puede perderte. Esta es quizás la señal más reveladora de todas. Cuando un hombre que piensa en ti constantemente siente que realmente puede perderte, toda su resistencia se desmorona. Es como si un interruptor se activara en su cerebro. De repente, todo ese miedo, toda esa necesidad de control, toda esa resistencia, desaparece. Y aparece la urgencia. Te busca con una intensidad que te sorprende. Quiere verte inmediatamente. No puede esperar. No puede seguir fingiendo que no le importas. ¿Por qué sucede esto? Porque la posibilidad de perderte se vuelve más aterradora que la vulnerabilidad de tenerte. Pero aquí viene la verdad que duele. No todos los hombres que piensan en ti van a luchar por ti. Algunos prefieren vivir con el arrepentimiento antes que arriesgarse al rechazo. Y esos hombres no te merecen. Jung decía, el privilegio de toda una vida es ser quien eres. Un hombre que no puede luchar por lo que quiere, que no puede ser vulnerable por amor, que prefiere la comodidad de la fantasía a la realidad del compromiso. Ese hombre está eligiendo el miedo por encima del amor. Y tú mereces a alguien que elija el amor por encima del miedo. La verdad que cambiará tu vida para siempre. Después de todo lo que hemos descubierto juntas, quiero que entiendas algo fundamental. Si él piensa en ti, pero no hace nada al respecto, el problema no eres tú. Durante años, nos han hecho creer que cuando un hombre se aleja, es porque nosotras hicimos algo mal, que fuimos muy intensas, muy disponibles, muy vulnerables, que deberíamos haber jugado mejor nuestras cartas, haber sido más misteriosas, haber esperado más tiempo para demostrar interés. Pero eso es una mentira que nos mantiene pequeñas. La verdad es que cuando un hombre piensa en ti constantemente pero no actúa, está revelando algo sobre él, no sobre ti. Está mostrando que, sin importar cuánto te desee, sin importar cuánto ocupe su mente, no tiene el valor emocional para luchar por lo que quiere. Y eso no es tu responsabilidad arreglar. Carl Jung decía, el encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra. Cuando un hombre se enfrenta a sentimientos reales, cuando una mujer despierta algo profundo en él, está siendo obligado a confrontar partes de sí mismo que preferiría mantener ocultas. Su miedo al rechazo, su terror a la vulnerabilidad, su creencia de que no es suficiente, su incapacidad para manejar emociones reales. Algunos hombres abrazan esa sombra y crecen, otros huyen de ella y se quedan estancados. Aquí viene lo que necesitas entender. No importa cuántas señales veas, no importa cuánto te busque con la mirada, no importa cuántas veces aparezca casualmente en tu vida, no importa cuánto sepas que piensa en ti. Si él no actúa, si él no lucha, si él no es capaz de ser vulnerable contigo, entonces no está listo para amarte como mereces ser amada. Y esperar a que esté listo es desperdiciar tu vida. ¿Recuerdas la historia de Carmen? Después de que Andrés finalmente le confesó que había estado pensando en ella todos los días, ella tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Iba a conformarse con un hombre que necesitó ver que ella podía ser feliz sin él para valorarla? ¿Iba a aceptar a alguien que había sido capaz de hacerla sufrir por meses solo porque tenía miedo de sus propios sentimientos? Carmen eligió algo diferente. Le dijo, Andrés, que hayas pensado en mí no borra el dolor que me causaste. Que hayas tenido miedo no justifica que me hayas hecho sentir como si no fuera importante. Si quieres estar conmigo, no es suficiente que me digas que pensabas en mí. Necesito que me demuestres que estás dispuesto a elegir el amor por encima del miedo, todos los días, no solo cuando sientes que puedes perderme. ¿Y sabes qué pasó? Andrés se comprometió, no solo con palabras, sino con acciones. Empezó terapia para trabajar sus miedos. Se volvió consistente, presente, vulnerable. Eligió crecer en lugar de huir. Pero no todos los hombres hacen esa elección. Y por eso necesitas entender esto. Tu valor no depende de si él piensa en ti o no.
Tu valor no depende de si él regresa o no. Tu valor no depende de si él finalmente encuentra el valor para luchar por ti o no. Tu valor es inherente. Existe independientemente de lo que cualquier hombre sienta o haga. Jung nos enseñó que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. ¿Sabes cuál es tu inconsciente cuando se trata de los hombres? Es esa parte de ti que cree que necesitas ser elegida para tener valor. Es esa voz que te dice que si él no te busca, es porque hay algo malo contigo. Es esa creencia de que tu felicidad depende de que él finalmente se dé cuenta de lo que perdió. Pero cuando haces consciente esa programación, cuando te das cuenta de que has estado esperando que alguien más valide tu propia existencia, todo cambia. Aquí viene tu verdadero poder. Cuando entiendes que un hombre puede pensar en ti constantemente y aún así no merecerte, cuando comprendes que sus pensamientos sobre ti no tienen ningún impacto en tu valor real, cuando te das cuenta de que esperar por alguien que no puede actuar es traicionarte a ti misma, ahí es cuando te conviertes en imparable, porque ya no estás esperando que él te elija, estás eligiéndote a ti misma. Ya no estás preguntándote si piensa en ti. Estás preguntándote si él merece ocupar tus pensamientos. Ya no estás esperando que regrese. Estás construyendo una vida tan plena, tan rica, tan abundante, que si él regresa, tendrá que demostrar que puede agregar valor a lo que ya tienes. Esto es lo que cambia todo. Un hombre que realmente te merece no necesita verte con otros para valorarte. No necesita sentir que puede perderte para luchar por ti. No necesita meses de distancia para darse cuenta de lo que sientes por él. Un hombre que te merece te elige desde el primer día y te sigue eligiendo todos los días. No porque sea perfecto, no porque no tenga miedos, sino porque elige enfrentar esos miedos en lugar de huir de ellos. Y si el hombre que piensa en ti no puede hacer eso, entonces no es tu hombre. Jung decía, no retengas a quien se aleja de ti, así darás espacio a quien quiere quedarse. ¿Estás lista para dar ese espacio? ¿Estás lista para dejar de esperar por alguien que no puede actuar? ¿Estás lista para elegirte a ti misma? Porque cuando lo hagas, cuando realmente te elijas, cuando construyas una vida que te llene completamente sin necesidad de que nadie más la valide, ahí es cuando atraes al hombre que no solo piensa en ti, sino que actúa, que no solo siente, sino que se compromete, que no solo desea, sino que construye. Y ese hombre sí te merece. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. ¿Qué vas a elegir? Jung tenía razón. El privilegio de toda una vida es ser quien eres. No quien él necesita que seas para sentirse cómodo. No quien él podría amar si fueras diferente. No quien él elegiría si no tuviera miedo. Sino quien tú eres. Completa, valiosa, digna de amor real. ¿Estás lista para abrazar ese privilegio? ¿Te identificaste con esta historia? ¿Has vivido la experiencia de sentir que alguien piensa en ti pero no actúa? Cuéntame en los comentarios cómo vas a elegirte a ti misma a partir de ahora. Tu historia puede inspirar a otra mujer a encontrar su propio poder.